Hoy queremos hablar rapidito un esquema divino de las misiones a todo el mundo. Dios ha hecho eso, hermanos, un esquema divino. Pero pensemos en algo, hermanos. Como hijos de Dios, 1 Corintios 3:9 dice que somos colaboradores en la labor, en el trabajo de Dios, en la obra de Dios. Y ustedes son un campo cultivo, dice, un edificio de Dios. ¿Ok? Dice la Biblia también que nosotros somos, en Colosenses 1:24-26, me alegro de mis sufrimientos por ustedes en mi carne, completando lo que falta por las aflicciones de Cristo. Hermanos, si nosotros sufrimos por hacer la voluntad de Dios, y si usted quiere hacer la voluntad de Dios, va a sufrir mucho. ¿Comprenden, hermanos? Entonces, hermanos, somos colaboradores y también somos co-sufridores. Co-sufrir con el Señor. Somos también co-testigos. Juan 15:26-27 dice: cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que posee el Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio, porque han estado junto a mí desde el principio. Somos testigos, hermanos. El Señor nos llamó para ser testigos. Para Dios esto es tan importante que la primera obra que Dios hizo fue llenarlos con el Espíritu Santo para que fueran a ser testigos. ¿A dónde? A todas las naciones. A todas las naciones, hermanos. Pero siendo claro, Él dice en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En la anterior enseñanza hablamos de un hombre endemoniado a quien el Señor Jesús fue solito a buscarlo para a él. Hermanos, lo salvó y después lo envió para que fuera a darle la palabra a sus familiares y a Decápolis. 10 ciudades, 10 familias, 10 lugares donde Él dio la palabra de Dios a alguien que acababa de nacer de nuevo. ¿Tenía teología? No. ¿Tenía enseñanza? No. ¿Había visto cómo lo hacía la iglesia? No. ¿Qué era lo que tenía? Obediencia. El Señor le dijo: ve y hazlo. Y él creyó, él sabía, él había conocido en persona a aquel quien es la vida, hermanos. Y sabía que el único que puede liberar es Jesucristo. Es un hecho para su corazón. Hermanos, ¿y qué pasó antes del diluvio? Noé era el primer misionero, 120 años hablándole a esa gente dura. Es algo así como que alguien se parara frente a Hollywood y hablándoles, y la gente burlándose, tirándole pedradas. 120 años. Pero su familia, hermanos, simboliza al pueblo de Dios, dándole a los gentiles, como lo sabemos, los animalitos de todo tipo, entrando en el arca, que es el cuerpo de Cristo. Nos está llamando el Señor, hermanos, que le hablemos a todos. Yo les digo, tan en serio, hermano, si alguien quiere aprender inglés, tal vez yo estoy dispuesto a enseñarle inglés, hermanos. Tal vez el Dios lo va a enviar a alguna nación. ¿Entienden, hermano, lo que quiero decir? Que tenemos que tomar medidas, ¿okay? Pero solo con hablar español. Hay que conocer la palabra y hay que ser obediente. Hablando, hermanos, en nuestros países, hermanos, este país, El Salvador, tiene el nombre del Señor. Y no solo se llama El Salvador, se llama El Salvador del mundo. ¿Ok? El Salvador del mundo. ¿Por qué Dios le puso ese nombre? Porque Dios anhela, hermanos, que de aquí surjan su cuerpo, sus hijos, dando la palabra. Porque ustedes saben que El Salvador no es la salvación. Cristo es la salvación. Él es mi Rey, Él es mi Señor. Y donde quiera que estemos, el Señor es nuestro Señor. Y allá está nuestro reino, hermanos, no en esta tierra. ¿Ok? No en esta tierra. Este mundo está siendo tomado por Satanás, incluyendo El Salvador. Y la gente ni se fija, ni se ha dado cuenta. Pero Dios es el Todopoderoso. Amén. Dios es el Todopoderoso. Incluso el hecho de haberle puesto ese nombre es porque quiere usarlo. Quiere usarlo el Señor. ¿Y nosotros qué vamos a hacer, hermanos? Hermanos, esforcémonos. El Señor habló a mi vida hace mucho tiempo. Mira que te mando, que te esfuerces, que seas muy valiente. El Señor me habló que va a haber mucho sufrimiento en todo este camino,
pero esfuérzate y sé valiente. Queremos ser, hermanos. Queremos ser. Y hermanos, nosotros le hablamos a la gente, allá en todos lados, donde quiera que andamos con Zenaida, le hablamos. Hermano, hay un montón de sufrimiento detrás de todas estas situaciones, porque mucha gente no quiere vivir. Cuando estuvimos en la montaña, había personas que creían que estábamos locos por habernos ido a la montaña, pero no, estábamos obedeciendo al Señor, y Él fue fiel. Y ahora, después de 20 y tantos años, hemos sabido que Dios siguió trabajando allá. Amén. Dios sigue haciendo. Si usted le habló a una persona hace 30 años, el Señor sigue trabajando en esa persona todos estos años. Amén. Así que anímese, anímese. Ahora en Sara. Sara es la Jerusalén celestial. ¿Y qué pasó? Sara, hermano, fue tomada por Faraón en Egipto, que simboliza el mundo. Y el Señor, para salvarla, tuvo que enviar grandes plagas. Grandes plagas. Lo mismo para la iglesia. Dios va a tener que enviar grandes plagas para salvar la iglesia. ¿Estamos captando, hermanos? Y Faraón, dice la Biblia, que es el dragón. Y el dragón, ¿y China tiene algo que ver? Por supuesto. Hermanos, ¿qué está pasando? El Señor nos está dando un grito. Hermano, la iglesia va a tener grandes problemas. Recuerden que también el país más grande, la iglesia cristiana más grande del mundo, está en la China. Hay más de 250 millones de chinos que son cristianos. Y están sufriendo. Para ellos es debido a muerte el ser cristiano. Felipe fue el primer misionero a las naciones, hombre fiel. Yo siempre, cuando yo leo la historia de Felipe, digo, un poquito que menciona la Biblia. Hermanos, pero qué poderoso lo que pasó con él, ¿no es cierto, hermanos? Qué poderoso lo que pasó con él. Después de años de no saber nada de Felipe, llega Pablo y otros necesitados a la casa de ¿quién? De Felipe. ¿Y qué estaba haciendo Felipe? ¿Cómo era la familia de Felipe? Sus hijitas llenas del Espíritu Santo. ¿Ok? Lo reciben entre sus brazos a los misioneros, porque llegaron un grupo, no solo llegó él, un grupo, los ayudan, los apoyan, hermanos, metidos con Dios. Y la palabra profética fluyendo en esa casa santa. Y Dios, para ellos fue solo una cosa más de todos los días. Y a los ojos de Dios, no se dan cuenta que Pablo es el más pequeño, y él dice, y el más grande de los pecadores. Pero aún así, a los ojos de Dios, le está diciendo, yo puedo hacer grandes cosas con ese pequeño. ¿Y qué pasó? A Felipe, hermanos, Dios lo está escribiendo en la Biblia para que usted y yo aprendamos algo. Dios es fiel y todopoderoso, y puede guardar nuestras familias también, y la quiere usar, hermanos. Ahora, y vamos a ver ahorita, hermanos, le entramos directo a Ruth, el primer libro sobre las misiones. Pues sí, tanto que hemos hablado de Ruth, hermanos, pero ni entendemos la grandeza del mensaje de Ruth. ¿Ok? Hermanos, el pueblo de Dios no está bajo maldición. Belén, la casa de pan de Dios, no está bajo maldición. Amén. Pero las naciones del mundo lo están. Moab tuvo un problema. Moab no le dio agua y pan a Israel cuando llegó necesitado, y los atacó. Y el Señor los maldijo y dijo, no entrarán nunca, y hasta la 10ª generación no entrarán, son maldecidos. Dios lo dijo, Dios lo dijo, hermanos. Y aún así, hermanos, en medio de una situación, si alguien se humilla, Dios puede hacer algo. Solo el que no se humilla, hermanos, recibe la maldición y va detrás de eso. Pero si nos humillamos, hay misericordia de Dios. Al corazón contrito y humillado, no lo desprecia el Señor. Amén. Entonces, ¿qué pasó, hermanos, con Ruth? Bueno, hermanos, salen del pueblo de Dios a lejanas tierras. ¿Quiénes? Elimelech.
Elimelech, un hombre, hijo de Dios, aparentemente un fracasado. ¿Por qué? Vivía en Belén, no tenía que comer, su familia no tenía que comer, y él dijo, vámonos para Estados Unidos. En ese tiempo era Moab. Amén. Vamos para allá. ¿Y qué pasa? Cuando llegan a Moab, imagínense su nombre. Dios es mi rey. Y su esposa, Noemí. ¿Ok? ¿De qué nos habla Noemí? ¿Recuerdan ustedes? Placentera. ¿Cómo? Placentera. Placentera. O sea, hay un gozo, una alegría. Todo anda bien con Noemí. Y él, Dios es mi rey, todo anda bien, muy bien. Y ellos no lo sabían quizás, pero Dios lo estaba enviando de misioneros. En su día crítico, en su día malo, ellos iban a servir como misioneros. Y llegan ahí, hermanos, 2 hijos. Malo, enfermo, querido. Alguien, hermanos, que estaba mal en todos sentidos. No era su moral. Muchas aflicciones también. Gedión y Malón, hermanos, sufrieron mucho. Eran sus 2 hijos. Ahora imagínense, un hombre fiel, una mujer fiel, y sabemos que son fieles por los frutos. Y tienen sus 2 hijos, los cuidan, les enseñan, les hablan que Dios es fiel. Ellos crecen, pero hermanos, todos los días, si no era el dolor de muelas, el estómago, Malón andaba malo todo el tiempo. ¿Entendemos, hermanos? A los 2 les iba mal. Y cuando llegaron ahí, hermanos, llegaron el tiempo de casarse y se casaron. Cualquier persona, teóloga, les hubiera dicho, no se casen jamás con una mujer maldecida. Nunca. Pero Dios dice, los que son guiados por el Señor, esos son los hijos de Dios. Dios tenía un plan más adelante, una lección para darnos. Y nació Orfa. ¿Ok? Apareció Orfa. ¿Ok? Y Orfa, hermanos, y Ruth, qué nombre más lindo, hermanos. Ruth, amistad, amigable, ¿verdad? Sí, Orfa tiene que ver con el cuello erguido, la espalda erguida. Había un problema con Orfa. Orfa no se humillaba, le hablaba levantada su cabeza todo el tiempo. Hermanos, las 2 tuvieron oportunidad, hermanos, se casaron estos 2 hijos con ellas, y hermanos, y dice la Biblia, hermanos, de que ellas habían hecho misericordia. En el 1:8 dice, y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada uno a la casa de su madre, que os haga con vosotros misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. O sea, empezaron bien. Orfa empezó muy bien, Ruth empezó bien, haciendo misericordia con ellos. Y hermanos, y aquí vienen 2 mujeres. Ahora, llegó un momento que se murió Gedión. Ahora pensemos, Gedión, el misionero fracasado, hasta se muere en un lugar maldecido. ¿No es cierto, hermanos? Enterrado ahí. Su mujer desamparada, sus hijos se mueren y su mujer queda solita, viuda, extranjera, pobre en ese lugar. Terrible. Amén. Hermanos, y ahora ella dice, no hay esperanza, pero Dios de esperanza habla y dice, Dios visitó Belén con pan, visitó la casa de pan para darles pan. Dios, hermanos, va a visitar la iglesia, yo les aviso. Amén. Toda la iglesia de este mundo, la verdadera iglesia de Dios, va a ser visitada también. Amén. Amén. Pero hay un tiempo, hermano, de esterilidad. La iglesia que ahorita no esté siendo estéril, algo está pasando con ella. Tal vez está quedando bien con la gente y no con Dios. Amén. Porque Sara es estéril, no da fruto. Ahí está, ya 90 años y no doy un hijo. Cada día más viejita y no doy ni un hijo, ni uno solo, no hay fruto. Dolor para su corazón. ¿Cuántos se sienten infructíferos, hermano?
Anímense sus corazones, hermanos. Anímense. Pero el Señor dice, esfuérzate y sé valiente. Y luego, hermanos, Elimelech era un líder, padre misionero, aunque no lo seguía. Había dos tipos de convertidos, Orfa y Ruth. Orfa simboliza a los discípulos, empezaron muy bien, pero se volvieron tibios y religiosos. Y Ruth simboliza a los discípulos fieles y genuinos. La Biblia dice, el que persevere hasta el fin, ese es Ruth, ese será salvo. No podemos quedarnos a medio camino como Orfa, hermanos. Cuando los problemas se vinieron, hermanos, Orfa mostró, sí, hermano, primero, pensándolo, sus esposos habían sido fieles. Sus esposos hasta murieron en el lugar de las misiones. Ruth representa, hermanos, las misiones hacia los gentiles en el tiempo del fin, en todos los tiempos, la iglesia gentil, que es llevada y se casa con el Señor. Pero ahora, hermanos, ellos se esforzaron, dieron el mensaje. ¿Cómo sabemos que ellos fueron buenos para dar el mensaje? Aunque se hayan muerto. ¿Cómo lo sabemos, hermanos? Por los frutos. Una es la prueba de los discípulos, que tiene que ver con la profundidad de la entrega hacia Dios. Hermanos, el retorno en desgracia de Noemí. Pensemos esto. Noemí dice, ya estamos en el tiempo del fin, ya vamos a entrar a la tierra prometida. Se voltea a las 2 y les avisa. Mejor quédense a las 2. No hay esperanza para ustedes, quédense a las 2. Leámoslo. Dice, Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? El 1.11 de Ruth, libro 1.11. Porque le habían dicho en el 1.10, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Y él dice, volveos, hijas mías. En el verso 12, volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja como Sara, la estéril, para tener marido. Y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿había vosotros de esperarlos que fueran grandes? ¿Se van a esperar ustedes 20 años? Cuando no se ve nada de fruto, nada de que realmente pueda suceder algo bueno. Imagínense. Y hermanos, desanimarnos. Y le dice, no, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que ustedes, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Hermano, a veces, ¿a quién ha pasado que han sufrido épocas duras? ¿Verdad? Épocas duras, épocas de desánimo, épocas que uno entra en amargura. Pero ahora estoy feliz, sí, pero hoy tengo amargura en mi corazón. Ya no aguanto. Llámenme Mara. ¿No es cierto? No me llamen Delicia, no me llamen Noemí, llámenme Mara. ¿Ok? Amargura, tengo mucha amargura, todo me ha ido mal. Esa es la iglesia del fin de los tiempos, hermanos. La genuina. No disfruto. Padre, aquí estoy, me he esforzado tanto. Pero Padre, no hay ningún fruto. Y le decía a ella, Dios se ha vuelto contra mí y me abandonó. Hermanos, quiero decirle algo. Dios es fiel y nunca se vuelve contra sus hijos. Aunque a veces parezca que sí. Porque a veces, hermanos, nosotros con Seri pasábamos épocas, pues sí, no teníamos ni para comer, esforzándonos para trabajo, no había trabajos, de todo, hermanos, y todo parecía ir de mal en mal. Pero en el momento de Dios, Él estaba presente, generado. Y así voy para con todos sus hijos, hermanos. Tenemos que aprender a ver su fidelidad diaria. Y aquí, hermanos, dice,
Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa, la del cuello erguido, besó a su suegra y se fue. Volvió la cerviz. ¿Ok? Y Ruth, amigable, se quedó con ella. Dice la Biblia que hay amigos que son más unidos que un hermano, ¿verdad, hermanos? O sea, el amigo, ¿qué tiene que ver el amigo? Tiene que ver con el amor. Amor. Si hay un amor verdadero, genuino, hermano, aunque estemos sufriendo, a usted le cayó una pared y a mí también, ahí estamos los dos, pero te amo a pesar de la pared que nos cayó. ¿Entienden, hermanos? Ahora bien, miren lo que dice después. Y Noemí, Ruth 1:15, dijo: he aquí tu cuñada, ¿qué le pasó? Se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Entonces, ¿qué pasó? Hermano, usted se esforzó, le dio la palabra a mucha gente, y cuando usted se da cuenta, esa gente que aparentemente iba re bien, iba corriendo tras el Señor, ¿qué pasa? Se dan la vuelta y se van para sus dioses. ¿Cuáles sus dioses? La codicia, las riquezas, el dinero, la inmoralidad, cualquier cosa que sea un ídolo del corazón, y dejan el camino de Dios. Y esta es la época de la gran apostasía. Esta es. ¿Recuerdan que yo les decía hace unos años, ya va a ir en eso que vino el 2020? Y usted ya sabe, un mensaje que dimos ahí es: grandes cambios vienen, cosas terribles vienen. Y ahí mencionamos a Abraham y a Sara con las grandes plagas también, y al acabar, así pasó. El Señor, hermanos, nos avisó a tiempo. No tenemos excusa. Luego dice, respondió Ruth: hermano, yo quiero que lean eso en voz alta conmigo. Esta es la actitud de corazón del cristiano, del discípulo fiel. Leámoslo en voz alta. Respondió Ruth: no te ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Amén. Aleluya. ¿No es glorioso, hermanos? Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada, y así me haga Jehová. Y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y ahí está Noemí, la mujer infructífera, la misionera que nunca da luz. Está ahí Noemí, desanimada con todo, y de repente oye esa voz: ay, hermanos, oh, hermano. Ella vio el fruto de Elimelech, de sus hijos, de su hijo Kelión, que le dio la palabra, y ella aprendió a amar al Dios de Kelión. No fue en vano su muerte. Y ella aprendió a amar de todo corazón al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y también a su pueblo. Y ella conocía la palabra, sin duda. Ella sabía que el Deuteronomio decía: que no hables maldito. Y ella decía: no me importa, yo dejo mi pueblo, dejo mi familia, dejo mi parentela para seguir a mi Dios. Y empezó a caminar. ¿Y qué pasó ahí, hermanos? Algo maravilloso. El Señor Jesucristo se voltea. Juan 6:6. ¿Y vosotros queréis volveros atrás? Señor, en ningún lado hay palabras de vida eterna. Yo caminaré tras de ti. Amén. Juan 6:5. Desde entonces muchos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué? No le gustó la palabra anterior. ¿Cuál era la palabra? La carne para nada aprovecha. El espíritu es lo único que importa. Amén. Amén. Pero todo el mundo dice: pero mi carne, mi carnaza, yo soy tan importante, soy tan grande, nadie me puede tocar mi yo, mi ego.
Hermano, no somos nada. No somos nada. Entendamos eso. El único que debe tener prioridad aquí en esta vida es Dios, su Hijo Jesucristo. Este es mi Hijo amado. A Él oír, a Él seguir. Deja tu ego, tu yo, y sigue tras el Señor. El Señor es manso y humilde de corazón. Nosotros necesitamos ese tipo de vida también. Y obediencia. ¿Cree usted que Dios está dando la palabra hoy? ¿Sí? ¿Y tenemos que darla? También. Obediencia. Hermanos, entonces el Señor, ¿qué está haciendo aquí? Miren, viendo Noemí que estaba tan resuelta de ir con ella, no dijo nada, no dijo más. Y que empezaron a caminar. ¿Sabe cuánto caminaron? Yéndose por el camino más pequeño y líneas rectas, usando rectas, puras rectas, 120 kilómetros. Y yéndose por otro lado, casi hasta 200 kilómetros. Y si echamos en cuenta que vueltas y vueltas y vueltas, bien fácil, ellos caminaron mínimo 150 kilómetros hasta 200 kilómetros. ¿Para qué? Para ir a la casa de pan. Hoy no tengo para el bus. Voy a caminar 10 kilómetros, no importa. Yo voy a la casa de pan. ¿No es cierto, hermanos? Dios quiere eso, que tengamos ese corazón, esa vida, hermano. Ser diferentes, ser distintos, hermanos. Ya basta de ser débiles, tibios, indiferentes. Caminemos con el Señor. Esforcémonos. Hermano, el tiempo está muy corto, hermanos. ¿Cómo puedo yo explicar más? Hermano, el Señor está gritando, está moviendo así. Turquía y Siria. Damasco, dice la Biblia, Isaías 17, primero 17 o 17:7 dice así, que entonces el hombre verá a su creador, su rostro, el rostro del creador, dice. ¿Cómo? ¿Saben qué es eso? El rapto, el arrebatamiento, el ser transformados. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y dice ahí que el hombre verá a su hacedor. Pero el capítulo 17:1 de Isaías nos dice que Damasco va a ser destruido y va a quedar completamente puras ruinas. Todos morirán. Es decir, un gran terremoto o una gran bomba atómica, lo que sea, pero va a quedar Damasco en ruinas. Estamos captando, hermanos. Ustedes se dan cuenta de la importancia de ese asunto. Damasco va a ser destruido y ahí nomás el Señor está haciendo temblar Damasco. ¿Para qué? Para que su iglesia se despierte y que nos demos cuenta que el Señor ya viene, hermanos. Y aquí, hermanos, dice ella, Noemí placentera, ¿verdad? Ahora soy amarga. Yo me fui llena, pero ahora Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el poderoso me ha afligido. Estamos viendo la iglesia del fin. La vida sigue para muchos afuera. Pero nosotros, hermanos, Dios quiere volvernos a la realidad de la vida eterna. Y que nos demos cuenta lo valioso de lo que tenemos, hermanos. Miren, capítulo 2, usted va a encontrar la palabra hija mía, dicho por Ruth, lo va a escuchar por Booz en el 2:8. Entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía. Y después lo va a encontrar en varios lugares, hija mía, hija mía, hija mía, hija mía, hija mía, hija mía. Qué precioso. ¿Qué nos está diciendo el Señor, hermanos? Aquí viene Ruth, la maldecida, la que estaba en una situación, hermanos, que no merecía nada aparentemente según las reglas y la tradición, pero Dios la amaba tanto que desde Levítico había dicho, para el pobre, para la viuda,
para el extranjero, hay que dejarle caer el pan. Es lo que hablamos la vez pasada. A los perrillos reciben misericordia. Y ahí está ella, hermanos, recibiendo misericordia. Y desde antes de que ella siquiera existiera, Dios ya estaba pensando en ella y haciendo una ley de bendición para su vida. Y ella llega a cabal, ¿qué pulso? Al hombre más importante de esa época, Booz. Una de las columnas del templo de Dios se llama Booz. El que venciere lo haré columna en el templo de mi Dios. Booz. ¿Cuántos quieren ser como Booz, hermanos? Amén. Oh. Y la mujer que Dios escogió, la mujer virtuosa. Ahí lo dice. Amén, ¿recuerdan? La mujer virtuosa. ¿Cómo así? Todo mi pueblo sabe que tú eres mujer virtuosa. Capítulo 31 de Proverbios. La mujer virtuosa es así, ya saben. Y ustedes van a ver, es la misma persona. ¿Y qué? La mujer más importante de esa época, había que irla a traer a ese lugar maldecido. Para ese hombre. ¿Por qué? Porque Dios estaba uniendo. Él ama a los gentiles, las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero también poco es para mí, dice el Señor, que pueda redimir todas las tribus perdidas de Israel. También te di por luz a las naciones, a los goyim, a las roots de todo el mundo, para que seas por salvación, por Yeshua, por Jesús, hasta lo postrero de la tierra. Amén. Pero ¿cómo ellos podrán ser salvos si no oyen? Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Y cómo podrán si nadie les predica? Si nadie les dice algo. Hermanos, si un día Zenaida y yo nos quedamos aquí solitos, pero todos ustedes fueron a la China, a Japón, a Corea, a Guatemala, a cualquier lugar, en la voluntad de Dios, nosotros estaríamos felices, pero tampoco estaríamos quietos. Nosotros seguiríamos nuestro camino, porque hasta que nos muramos tenemos una misión que cumplir. Amén. Todos, no solo nosotros, ustedes también. Amén. Entonces, hermanos, aquí tenemos, y vamos a ver el último asunto. Primero, ella era la mujer, ella era la esposa, ella era la que Dios había preparado. 3:8. Aconteció que a la medianoche se estremeció el hombre. A la medianoche se oyó un rumor. Ahí viene el esposo, salida a recibirle. En el 4, hermanos, el Señor nos empieza a hablar de otra persona. ¿Cómo se llama esa persona? Se llama fulano. Booz subió a la puerta, 4:1 de Ruth, y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado. Y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Michehu, es en hebreo, Michehu. Entonces él tomó 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Ahora, hermanos, aquí vemos a un hombre especial. ¿Por qué es especial este hombre? Hermanos, primero, este hombre tenía el evangelio y la prosperidad en su corazón. ¿Cómo lo sabemos? Porque él buscaba su propio bien siempre, su herencia, la de él. Luego no estaba buscando el bien del prójimo. Él miraba en la Biblia lo que le convenía. Era muy buen negociante y próspero en las posesiones terrenales. Era muy religioso y guardaba las reglas, pero no escuchaba y obedecía a Dios. Era conocido de todos como alguien muy importante. ¿Y saben qué pasó, hermanos? Perdió la mejor herencia de ese tiempo. Era la de la familia de Elimelech. ¿Qué pasó? Simboliza la porción de Dios para la humanidad. ¿Y ahí quién era el dueño? Dios. Jehová es mi Dios, Elimelech. Y hermanos, ahí tiene él sus terrenos, y dice algo Noemí:
le había dicho que alguien los tiene que redimir a los dos. ¿Recuerdan, hermanos? Ahora bien, los va a redimir y este Mishahú tenía la prioridad. Él tenía que haberlo hecho. ¿Ok? Era el pariente más cercano. ¿Y qué pasó? No quiso hacerlo. ¿Cómo voy yo a dañar mi heredad? Yo soy tan grande e importante. Y esta es sucia, esta mujer. ¿Entienden la actitud que tenía? Hermano, que Dios nos guarde de dar con ese corazón. Y el corazón nuestro, dice la Biblia, hablando de todos, no podemos confiar en él. Necesitamos un cambio de corazón. Perverso. De todos. ¿No es cierto, hermanos? Necesitamos un cambio. Hermanos, pero cuando queremos, hermanos, es decisión de todos los días, ¿eh? Decisión de todos los días. Me voy a enviar otra vez. Me voy a enviar otra vez. Me voy a enviar todos los días. Es el camino, hermanos, al lugar bajo. Y ahí, hermanos, encontramos a este hombre de la prosperidad. Menospreció a Ruth, a la mujer virtuosa. Ruth y Noemí simboliza la iglesia genuina, la Sara eterna, hermanos, sufridas y entregadas a Dios. Él no las quiso redimir, hermanos. Ahora hay una cosa aquí. Dios no lo reconocía por nombre. Pues Dios, por supuesto, Dios sabía cómo se llamaba. ¿Pero cómo lo llama? Fulano. Y él, yo soy muy grande. Yo soy el gran fulano. Y hermano, ¿y qué pasó? Dios dice, no lo conozco. No sé quién sea. ¿Por qué? Porque ese corazón lo ha hecho vez tras vez. Y ahora que llega el día de la prueba, dice, no la conozco. Entienden, hermanos, que el que fiel en lo poco va a ser fiel en mucho. Por eso hoy humillémonos, hermanos. Cada día humillémonos y démosle la palabra a Dios. Digamos, y es cierto, nosotros no tenemos nada en ningún sentido, pero sí tenemos algo, y es que Cristo mora en nosotros. La palabra de redención la puede dar el Señor. ¿Y qué pasó? Hermano dijo, no, y se quitó el zapato, ¿ok? Se quedó sin caminata. Si él no se arrepintió, no está escrito en el libro de la vida. Miren el cuidado de Dios para Ruth. Primero, la llamó hija mía, 8 veces, hija mía. ¿Cuántos han oído a Dios diciéndole hija mía? Lindo, ¿verdad? Vos era hijo de una ramera cananea extranjera. Él podía comprender. Mi mamá ha sido tan humillada, la han tratado tan mal por ser una ramera extranjera. He sufrido mucho como niño viendo lo que otras personas han hecho con ella. Y él decía, y ahora viene esa moabita también necesitada. Lo preparó su corazón para entender la situación de ella. ¿Ok? Salmón. ¿Quién era Salmón? El esposo de Rahab la ramera. Él la apreció y redimió a Rahab la ramera. Alguien dice, no, ella era una prostituta, ni le hablo. Y él dice, yo me casaré con ella. La redimiré. Qué lindo Salmón, hermanos. Después, Booz es el cristiano genuino que viene el bien del prójimo. Booz es columna del templo de Dios. Booz estaba dando fruto. Antes no había ningún fruto en nada. Noemí no tenía nada, absolutamente nada. Y resulta de que Booz sí tenía fruto preparado para bendición de ellas dos. ¿Oyó, hermanos? Usted se ha esforzado por mucho tiempo, no ve ningún fruto, pero Dios puede cambiar la situación en un instante. Y darle toda la bendición que usted ni se imaginaba. ¿Ok? Los siervos de Booz son los hijos de Dios, los cristianos. ¿Ok? ¿Y qué dice? Dice Booz, denle comidita, trátenla bien, no la avergüencen, dejen caer las espigas de trigo y de cebada. Duró meses ella en esa situación. Y ahora, hermanos, él le está curriculando,
Y cuando la habla a ella, ¿qué dice? Dice Ruth, Él habló a mi corazón. ¿Por qué? ¿Qué soy yo? Que no soy ni la menor de tus criadas para que tú hables a mi corazón. Porque le dijo, hija mía, y le dice que ella vino a forjarse bajo la sombra del Todopoderoso. Y así fue. Y hermanos, nosotros estamos aquí por una situación, porque nos hemos cobijado bajo la sombra de nuestro Dios. Dios nos ama a todos. Pero tenemos un mensaje que dar, hermano, y eso es importante. Dios sí preparó todo, hermanos. Sara era hetea y Abraham era amorreo. Rahab era cananea. Tamar, aparecen aquí en la línea, en Ruth, va a verse el último capítulo al final. Ahí mencionan a Tamar, mencionan a Raquel y a Lea.